Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Psicodidaxis. Me da mucho gusto regresar con ustedes después de varios meses de ausencia. La verdad es que ya los extrañaba muchísimo y quiero dar continuación a Escuela para Padres de Familia. Que toda la información, todo aquello que te pueda servir y aplicarlo en tu vida cotidiana pueda trascender de una forma gradual de generación en generación. Porque el tema que vamos a hablar el día de hoy justamente trata de esto, de los patrones conductuales que se dan de generación en generación. Y es que es muy interesante ver cómo toda creencia, actitud o rasgos muy específicos no somos del todo conscientes que lo estamos retomando de algún familiar, de alguna creencia en específico que se desarrolló con el tiempo y que actualmente lo vamos interiorizando y aplicando en nuestra vida cotidiana. Si bien es cierto, es importante tener unas pautas para poder convivir, para poder trabajar, estudiar y tener todo aquello indispensable para poder convivir y estar en sociedad de forma armónica, pero también es cierto que hay patrones que no son tan funcionales en nuestro contexto actual, porque nada permanece estático, nada es igual ni hace 25 años, ni en 50 años atrás, ni mucho menos en 1000 o muchísimo más tiempo. La verdad es que todo cambia y creo que todos estamos de acuerdo en ese punto. Y así como todo cambia, nos damos cuenta que todo aquello que va evolucionando, que nosotros mismos vamos transformando, creando, ya no es compatible con las creencias y experiencias del pasado. Realmente esto cambia totalmente toda la forma en que podemos transmitir y aprender con el tiempo, que no todo puede ser resuelto de la misma forma. Por ello es que enfatizo que no es funcional. No es que precisamente sea malo o que tenga esta etiqueta negativa, sino que ya no es funcional y que por esto mismo tenemos que crear, innovar todas aquellas cosas para las cuales, si bien es cierto, no estamos preparados, pero también estamos dispuestos a tener un proceso de transformación psicológica, cultural, educativa, para que podamos crear ideas que vayan creciendo con el tiempo de forma óptima, positiva, y que nosotros podamos continuar. Y que la verdad es que todo este proceso de evolución, todo este proceso de cambio, si se dan cuenta, ha sido bastante interesante porque han mejorado las cosas. No ha sido como estancado este proceso, más bien ha sido en función de mejorar, de ser más prácticos, de tener una mente más abierta, tener ideas que nos permitan tener una mejor convivencia, tener armonía, en fin, muchas cosas que pueden pasar alrededor de nosotros, y que todo esto que ha cambiado con el tiempo ha sido para bien. Pero, es cierto, tenemos que vivir una crisis. Yo creo que todas las personas en su momento, en su etapa, en años atrás, tuvieron que vivir una crisis, tuvieron que entender determinadas cosas para poder llegar hasta donde las generaciones nos encontramos ahora. Y es que esto es increíble y que podemos ahora entender más cosas, y a veces hasta nos sentimos agradecidos porque decimos qué bueno que estoy viviendo esta etapa y no la que se vivió hace años, porque también es cierto que hay muchas manifestaciones en todo sentido en cuanto a
derechos, en cuanto a creencias, en cuanto a formas de pensar, en muchísimas cosas. Yo creo que este tema da para mucho más, pero voy a compartir solamente un fragmento, y este fragmento habla de las actitudes, habla precisamente de cómo nosotros como padres de familia, como tutores o como personas que convivimos con pequeños, con niños, adolescentes, ya sea que es tu familiar, ya sea que es tu vecino, ya sea que es tu alumno. La verdad es que hay diferentes formas en que hemos experimentado esta convivencia, y la verdad es que nosotros tenemos una responsabilidad, nosotros como adultos, nosotros como partícipes de la educación, formación de aquellas generaciones que van para arriba. Y es que no es de sorprendernos que hoy en día nosotros vemos a estas generaciones con ideas completamente diferentes a las que nosotros hemos desarrollado en estos últimos años, porque si bien es cierto, todo cambio es para mejorar, también es cierto que tenemos que tener un soporte, una pauta que no se debe de perder. Y a la vez tenemos que cambiar aquello que ya no es funcional. Ahora, para mí es importante, para aquellos que están totalmente involucrados en la formación de las nuevas generaciones, entender que nosotros como seres humanos tenemos ya una creencia, una idea, pero también es cierto que estamos acostumbrados a tener una imagen de perfección, una imagen absoluta de que todo aquello que creemos que está bien o que debe ser visto, así tiene que permanecer. Esa imagen que muchas veces queremos conservar, y sobre todo los padres de familia, tutores, maestros, incluso yo misma, que soy psicóloga, tenemos que guardar esa imagen tranquila, de respeto, de buen comportamiento. ¿Y qué pasa cuando nos tenemos que quitar a veces ese uniforme, por así decirlo, de, bueno, ya el día de hoy concluyó mi día, me quito mi bata de maestra. El día de hoy concluyó mi jornada laboral, me quito la etiqueta de psicóloga. El día de hoy ya finalizó todo esto, y bueno, sí, soy padre de familia, pero también necesito hacer otras cosas porque también soy una persona, también soy alguien que siente, que piensa, que tiene derecho a experimentar otras cosas y no estar enfrascado al 100% en esta imagen que hemos sostenido o que nos, de cierta manera, nos cuesta sostener porque tenemos un rol, y de hecho como personas jugamos diferentes roles, pero también es cierto que predomina mucho uno que otro, o que quizás ya de entrada nos catalogan, ¿no? Por ejemplo, yo, sí, soy psicóloga, pero también he dado clases, y la mayor parte me conocen como Miss, como maestra, y no como psicóloga, o en algunos casos sí, psicóloga, licenciada. Usualmente no estoy como yo casada con una de estas formas, vaya, por así decirlo, o sea, me pueden nombrar como así me conozcan, pero también sé que ya cumpliendo como que cierto horario, como cierto, no sé, cierto momento en que digo, bueno, ya, ¿no? Separo una cosa de la otra, pero también es cierto que a veces como personas nos sentimos como en esta situación de, bueno, me dedico a esto, doy esta imagen, pero también
del otro lado está mi interior, la forma cotidiana en la que yo visto, en la que yo hablo, en la que yo convivo, en la que me gustan ciertas cosas, música, etcétera. Y bueno, esto además de mencionar, es importante que no nos estemos ahorcando, por así decirlo, en que no podemos mostrar lo que nos gusta, lo que pensamos, porque también eso es un control que nos genera estrés. Es importante mostrarnos como seres humanos, tal cual, y que también nos equivocamos, y que también podemos tener creencias positivas o negativas en nuestra vida cotidiana, por así decirlo, porque tanto nos puede afectar, tanto nos puede beneficiar. Aquí sí menciono las etiquetas positivo y negativo, porque puede ser que nos sirva y puede ser que no. Y esto va a depender mucho de nuestro contexto. Lo más importante es tu bienestar, que te haga bien y que le haga bien a los demás. Porque de lo contrario hay algunas cosas que tan las repetimos que pues lamentablemente nos genera estrés, nos genera culpa, nos genera tristeza, nos genera enojo y es una cadenita que no terminamos jamás. Entonces es importante que antes que cualquier rol somos seres humanos que sentimos, creemos, nos equivocamos y que también tenemos que ser francos, tenemos que ser honestos con aquello que no nos gusta, que nos causa conflicto o que incluso nos da como pie a que como padres de familia manifestemos que nos equivocamos, que también podemos pedir perdón, que tampoco somos perfectos y que la vida ni siquiera está creada de esa imagen, porque también me he dado cuenta que a pesar de esa imagen, también por mucho que quieras sostener esa imagen, de repente se nos va una actitud, una palabra, una conducta que contradice lo que enseñamos a nuestro hijo, sobrino, alumno. A veces en ese diminuto momento cambia todo y también los menores dicen, a ver, tú me enseñaste una cosa y estás demostrando otra, no entiendo. Entonces es ahí donde tenemos que manifestar ese estado natural de ser humanos, porque nosotros tenemos derecho a, y también ellos tienen derecho a saber y entender que no todo es tan cuadrado, que tenemos que seguir una pauta, que tenemos que mantener ciertos criterios para poder avanzar, sí, pero no nos olvidemos que no podemos colapsar en el control, en el estrés. Y también es cierto que nos cuesta trabajo, que la vida da muchas vueltas y que todo lo que hacíamos antes pues ya no combina con el rol que tenemos. También es natural, es parte de crecer, es parte de entender y es parte de adaptar. No es malo. Todo está relacionado y todo es natural. Pero aquí te hago la invitación a que no te estreses, a que también puedas compartir todo esto con las futuras generaciones y que seamos congruentes. O sea, que en ese contexto de ir avanzando, de ir creciendo, de ir aprendiendo, también lo transmitimos a esas nuevas generaciones, pero de forma congruente, que vamos como en tiempo y forma, vaya, que vayamos en tiempo y forma, que vayamos en el aquí y el ahora, que no sea después, que no sea como de, bueno, hubiera hecho esto. Y si aún así tenemos este pensamiento de hubiera, pues este es el momento
ya no esperemos más. Tenemos que cambiar este chip. Y yo te quiero decir que hay situaciones en las que lamentablemente ya no se puede hacer, pero podemos cambiar. Y además de esto, yo estoy increíblemente sorprendida cómo es que evolucionamos y a veces, a pesar del dolor, a pesar de la crisis, nos damos cuenta de qué es lo que sí queremos, lo que nos hace bien y lo que estamos dispuestos a cambiar por aquellos que nos necesitan, por aquellos que estamos formando. Hay patrones de conducta que, si bien es cierto, somos conscientes y no repetimos, también es cierto que nos causa conflicto todavía. Y la verdad es que me he encontrado con muchísimos casos. Hay personas que dicen, bueno, yo voy a dejar de ser tan estricto, por poner un ejemplo. Ya no voy a ser tan estricto, voy a ser moderado con mis hijos, con mi familiar, etcétera, porque yo viví esta situación. Pero ¿qué creen? También es cierto que sigue ese conflicto dentro de nosotros, porque nos toca vivir una parte emocionalmente dura, por así decirlo, que nos causó en su momento tristeza, enojo, etcétera. A veces se llega a manifestar, y es precisamente también este proceso de adaptación de, bueno, yo lo viví, sigo con el conflicto, es natural sentirme enojado, pero no lo voy a multiplicar, no lo voy a repetir con la generación que viene. Pero también es cierto que es válido mostrar tal cual es tu esencia, lo que viviste, la etapa en la que te encontrabas, también es totalmente válido. Y por ello me es importante compartirte esta información, porque podemos cambiarlo. Las generaciones que vienen tal vez no vivan lo mismo que tú, pero sin embargo, emocionalmente nos quedó esto. Y a veces esto que es, por increíble que parezca, esa parte de conflicto, por así decirlo, a veces la transmitimos y no nos damos cuenta. Llega a esa generación y esta generación lo retoma e inexplicablemente lo repite. A veces, o sea, no significa que sean todos los casos. Por eso es importante trabajar en nosotros mismos, en tener este proceso de superación a nivel emocional. No significa que vamos a cambiar completamente el contexto, todas las vivencias, pero sí podemos entender qué fue lo que pasó, qué es lo que tenemos que hacer. Y a esto me refiero a este proceso de crisis y adaptación, de que duele, sí, pero ¿qué crees? Va a estar bien adaptado, consciente, que ya no vas a repetir el mismo patrón conductual, ya no lo vas a transmitir, o sí, pero ya va a tener algo característico que es la funcionalidad, que es transmitir tu ser a esta nueva generación de una forma natural, de una forma en que podamos compartirlo con la nueva generación. Y por ello me es importante transmitir este contenido, porque, o sea, es un tema de conversación que muchas veces queremos no tocarlo, pero es importante. Es importante para que las nuevas generaciones comprendan que van a vivir una situación similar. Puede que sea igual, puede que sea diferente, pero vale la pena entender, conocernos. Vaya, es un mundo. Entonces, pues yo te hago la invitación a que lo compartas, a que todo este proceso de reflexión lo llevemos a cabo en la vida cotidiana.
Yo espero haber hecho conexión, pues vaya, ¿no? En este tema, porque de lo que se trata es de ser seres humanos que vivimos cosas, que pasamos por tanto y que podemos cambiar, podemos mejorar, podemos innovar y podemos estar mucho mejor con nuestros seres queridos, porque recordemos que todo aquello que hacemos repercute y nosotros tenemos una gran misión y a pesar de que no hay un nivel de perfección que por cierto nosotros hemos creado colectivamente, pues nada, solamente vivir, solamente estar en armonía, solamente transformarnos, vaya, es un proceso natural para llegar a la armonía. O sea, no podemos negar las emociones. Indudablemente, jamás las vamos a negar y no se deben de reprimir. Hay que vivirlo, transformar y estar en armonía. Eso es lo que necesitamos. Y pues nada, tenemos que continuar, crecer y crear generaciones que sean personas felices, personas que sepan qué hacer cuando se encuentran en una situación de conflicto, o mejor dicho, que les genera conflicto y que también puede ser un verdadero problema en algún momento de la vida. Bueno, pues que realmente tengan las herramientas y que todo esto nos lleve para mejorar. Como ya lo he dicho, todo lo que ha cambiado con el paso del tiempo ha sido para mejorar. Y pues bueno, con esto cierro el tema y espero que te haya gustado el video, que puedas compartirlo con las personas que lo necesiten. Y pues aquí te espero. Muchas gracias.